iniciaste este programa planteando una cosa que referiste ahora, y yo en esto quiero recogerla. Tú dijiste, si fuéramos a discutir reformas, yo no pusiera el país y lo expusiera a discutir 12 reformas que lo van a meter en una especie de mare magnum, que yo pienso que podría identificarlo la gente común que nos escucha y que sigue este programa, que son millones de dominicanas y dominicanos, que podría meternos en un tollo peligroso desde el punto de vista de la institucionalidad del país. Y quiero decirlo con esa palabra para que la gente lo entienda, en un tollo muy peligroso. Y son 13, porque se agregó otra más. Y no son 13, no se sabe cuántas son. Porque quitan y ponen y sacan y meten de la discusión y hablan de discusión y de consulta del país, y ya sacaron una parte que no van a consulta. Y cuando usted dice las que van a consulta, ¿a dónde van? Cuando yo veo el documento donde dice cuál es la plenaria de discusión de eso que se reunió en estos días en el Palacio Nacional, son probablemente no solo 20 y pico de personas, sino que representan a quienes representan, y donde el sector social queda reducido a 3 personas, y usted ve la sobredeterminación de esos grupos de poder que han secuestrado esta nación y que tienen bajo secuestro total al gobierno actual, que apenas tiene 14 meses de gestión, que son los grupos de poder que además en este caso son los grupos también los dueños que del sector. estaban con Balaguer y su corrupción, los que estaban con Leonel y la suya, los que estaban con Danilo y la suya, y ahora siguen igual. Y entonces usted no puede, dice Einstein, hacer las cosas de la misma manera y esperar resultados diferentes. Pero yo no digo que están de igual forma en este gobierno. Ramón, aquí hay que ser no solo justo, sino hacer reverencia e inclinación perpetua a la ciencia, que permite ver la realidad como es. No están iguales, esos mismos grupos. Ahora están en mejores condiciones de ejercicio. Para ellos. Claro, por una razón. Claro. Porque lo que quiere decir que para visión popular están peor. Están peor. Cuando usted ve que esos grupos, en todos los ejemplos anteriores del gobierno que tú planteaste, estaban representados por lo que Gramsci llamaba intelectuales orgánicos, por gentes, por figuras, ahora no están representados por intelectuales, están ellos directamente, y lo están desde el propio Palacio Nacional, y voy a insistir en eso, dirigiendo las políticas públicas y dirigiendo el país a manera de esa imagen dura que siempre nos ponía Edwin Croix, cuando decía: es que no se puede poner a Drácula a administrar el banco de sangre, porque todo el mundo sabe lo que va a pasar. Se la bebe toda. Se la bebe toda. Entonces, si usted pone a esos grupos hegemónicos y monopólicos a dirigir la política pública, ¿para qué es? Si usted pone a Lisandro Macarrulla al frente del gabinete eléctrico, ¿para qué lo pone? Sabiendo que él es parte no solo del problema, sino de los intereses. Juez y parte. Entonces usted lo pone por encima del ministro a dirigir el gabinete eléctrico. Entonces las cosas tienen que ser planteadas de tal manera que el común del pueblo que no ha ido a la escuela o se ha quedado en los bajos niveles, lo entienda, a ese 92% de consumidores eléctricos que además paga la factura en el 97%, que no evade, a esos que pagan impuestos. Ninguno evade ITEVI. Usted no puede evadir el ITEVI. No lo puede evadir el ITEVI. Cuando usted compra, no puede, porque es que ya está cobrado antes, es más, desde que usted piensa en comprar, ya está cobrado el ITEVI. No, porque los impuestos indirectos son muy perjudiciales. Tienen esa característica de que uno lo paga sin querer pagarlo. No, entonces, y lo paga el rico y lo paga el pobre. Entonces, ¿quién evade? ¿Quién evade en este país? Primero, ¿quién elude? O sea, ¿quién sin violar la ley no paga? ¿Y quién evade sabiendo que la ley está? Y además de eso, si usted es el que consume menos y es el que debería pagar más porque tiene la riqueza, ¿por qué usted termina siendo el beneficiario, como explicaba el profesor Moreno San Juan, sobre el problema del aumento de la tarifa eléctrica ahora? ¿A quién le van a cobrar y a pagar? ¿Y a quién le van a aumentar? Y entonces el otro, que no solo utiliza la mayor parte de la energía, la mete en los productos y te la cobra a ti mismo, cuando ya también la descontó en el costo de producción para sacar su beneficio neto. Esos son de los problemas de la economía que la gente sencilla del pueblo no entiende, y por eso yo quiero
en este caso, ponerme de acuerdo con tu introducción que hablaba del tema de las reformas e incluso las planteaba y decía, yo me conformaría con 4 temas a tratar para manejar reforma, y decía seguridad social, decías AFP, blindar la salud para que sea gratuita, de calidad y universal. Porque ya estamos gastando el 5% más si juntamos seguridad social, ARS y Ministerio de Salud. La reforma para las pensiones, el Estado Dominicano no puede desentenderse de eso, porque nosotros, al aprobar la ley 8701, que es la de seguridad social, no fuimos tontos y pusimos en el artículo 106 el responsable del éxito de la seguridad social, responsable de hacer todos los ajustes, las reformas que sean necesarias para garantizar su buen funcionamiento, es el gobierno. Yo haría esa reforma. La segunda, la de la reforma de la policía, pero no perdiendo tiempo en buscando otra ley de policía, porque esa nueva ley que pudiera venir no le va a dar más poder al presidente y al poder ejecutivo para manejar la policía. No, lo que falta es voluntad política, coger ese asunto en sus manos. Y entonces todos esos generales que están ahí de más, yo los reuniría y los hago responsables de que en 45 días me desmonten todos los puntos de droga y de una serie de cosas, a ver si lo van a hacer, porque es para saber si es que no quieren. Tiene que preparar una cárcel desde ahora para que lo meta. Y la cuarta reforma, la del medio ambiente, porque hemos firmado todos los acuerdos y se han ratificado en el Congreso. Pero yo quiero que ahorita alguien me llame y me diga si, y esto es para todos los gobiernos, si realmente en su área donde vive se están limpiando las cañadas, se están limpiando las desembocaduras de ríos, todos esos 13 millones de toneladas que el mundo le está tirando, si realmente estamos haciendo la reducción de gases de efecto invernadero y la limpieza del planeta, obviamente en nuestra isla, en nuestro país, para ir a dar un buen informe en noviembre a Glasgow. O vamos a decir que sí, que está avanzando la cosa, sabiendo que no se está haciendo nada. Y para eso, para que se cumpla con eso, sí, yo haría todas las reformas. Y ahí estarían las 4 que tú mencionas. Yo estoy de acuerdo, decía, con esta preocupación que tú planteas. Creo que es un buen contexto porque permite colocar el tema eléctrico en todas sus dimensiones, y no solo el tema eléctrico, sino otro. Pero te faltó una reforma, un tema para reforma, que tiene que ver con el problema de la producción nacional y la regulación referidas al comercio exterior, por el tema y el papel que juegan los importadores, esa oligarquía importadora articulada normalmente al poder político y a los poderes históricos en este país, que tiene postrada la posibilidad de vida decente y sana de la población dominicana por el problema de los alimentos y por el problema de los productores de este país, que ahora reciben en el marco de esta propuesta de reforma fiscal, por ejemplo, que tú dices que la aplazaría, pero que recibe en el marco de esta propuesta, y como dice el documento, de las sugerencias del Consejo de Asesores de la reforma fiscal que tiene la Presidencia de la República, que cuando uno busca y lee todo lo que le aconsejan y lo que están justamente en estos documentos que ya ellos están proponiéndole, indican primero quiénes lo componen, no hay que hablar los nombres, y segundo, qué es lo que están sugiriendo y lo que están proponiendo, y cómo lo que están es asegurando es la horca para el ciudadano común. Pero la discusión aquí no es sobre el tema fiscal, pero no podemos marginarnos de eso. La discusión no es sobre el tema de la reforma, pero tenemos que referirle, y por eso yo quiero acoger lo que tú planteaste sobre esos temas e incorporar ese último tema de reforma, porque tiene que ver con la política pública. Y lo otro es cómo el tema eléctrico, yo quiero la parte técnica, recoger también lo que ha dicho Bernardo y lo que ha dicho
mi maestro Moreno San Juan. ¿Por qué? Porque la parte técnica da para los especialistas y para la gente que tiene nivel para ver esto, qué es el BAD, qué es el precio medio de compra, todas esas cosas, tarifa indexada, tarifa técnica, que hay que explicársela a la gente porque hay que apostar a que crezca. Pero yo quiero aplatanar estos temas, esta lectura, después de acogerla, para decirlo de la siguiente manera. Mira, el tema del pacto. Aquí no hubo pacto. No hubo pacto. Aquí hubo pacto eléctrico. Aquí hubo un acuerdo de la cúpula en las peores condiciones. ¿Y de la cúpula quién? De los generadores. De la cúpula social. De la cúpula social. De los generadores y la cúpula del poder económico. No, perdón. Yo llamo cúpula social a los movimientos sociales. Estuvieron ausentes. Entonces fue de la cúpula. De la cúpula del poder. Del poder. Del poder económico y del poder político pervertido, que ha hecho negocios con el control del Estado y en alianza y en contumelia con esos poderes económicos. Sí, entre ellos hubo un pacto, a tal grado que, como decía Bernardo, todo lo que se oponían los del gobierno actual, que no participaron en la discusión del pacto de hecho, solo estuvieron por fracciones de tiempo, y que se retiraron. Yo no sabía que la UAS había enviado una carta diciendo que a juicio de la UAS no había habido firma del pacto eléctrico. No solo eso, no solo la Yo no sabía eso hasta hoy. En el 17 y ahora en esta rectoría. Y antes de la firma de febrero, fuimos allá vía legal con algo así, con documentos, y casi le imploramos a Rafael Toribio que no se metiera en eso por lo que eso iba a significar para el país, porque esto se necesitaba. Eso lo único que hacía era poner en práctica lo que Bichara Orondo salió a celebrar cuando lo invitaron al Palacio a firmarlo el 25 de febrero. Se había constituido en una especie de blindaje del pacto de que habló Bichara, cuando él decía, ese pacto es para blindar a Punta Catalina, y tenían a Punta Catalina fuera de la discusión del pacto. Y ahora, todo incluido, entonces se convierte en el blindaje de un negocio hecho por esos grupos monopólicos, que implicó 4 cosas. Número 1, asegurar la ineficiencia de la sede. Y Bernardo ha sido detallado y documentado frente a asegurar la ineficiencia de la sede. Y peor aún, engrosarle las capacidades. ¿Cómo puede ser eso un objetivo? Asegurar la ineficiencia de algo. No es que es un objetivo, es lo ya construido por esto. Tú dirás que el pacto se reduce a eso. No, el pacto si lleva, entre otras cosas, de entrada, primero planteo de las 4, al aseguramiento de la ineficiencia de la sede. ¿Por qué? Porque eso no se puede tocar, porque eso implica tocar los intereses de los grandes. Aquí se pierde el 33% de la energía, 35%, entre pérdidas técnicas y pérdida de esa llamada ineficiencia, que se traducen todas en el costo de producción, y que los que son dueños del negocio no pagan, la pagas tú cuando prendes y apagas un bombillo. Eso representa a los costos. Se dice que las sedes deberían cobrar, si cobraran el 100%, 2.400 millones de dólares aproximadamente. Pero si se pierde un 34%, eso representa cerca de 800 millones de dólares. Eso es demasiado. Pero si tú sigues calculando, si seguimos calculando, Ramón, nos vamos en lágrimas. Lo que quiero nada más es enunciarlo. Eso, Edwin Croes y el Observatorio de Políticas Públicas se hizo popular en el pacto. Digo, eso es igual o superior a la mejor de la sede. Claro. En términos económicos y financieros. Más grande que Punta Catalina. La EDE más grande que existe aquí es esa. ¿Sabe cómo la nombramos? La nombramos Roboducto. El Roboducto. Esa EDE es la 4ª EDE. Y ahora lo que están haciendo es programándolo todo para manejar. Y cuando tú buscas las propuestas del pacto, no solo se van a llevar a la sede a la lógica de no solo del sector privado, sino a recuperarlas para el sector privado, mientras tanto son legalmente expresas mixtas bajo el control del Estado, con un 0.9% de los ex empleados de la sede, que eso tal vez la ha salvado desde el punto de vista jurídico todavía. Si no, ya hubiesen avanzado en ese plano para privatizarlas también, o reprivatizarlas, o protoprivatizarlas. Ese fenómeno que está planteado ahí sí va a seguir defendido y engrosado, porque al pasar entonces
todas las propiedades y lo que tiene que ver con la CDE para ella, es para asegurarla que quien capture todo eso sea el mismo sector privado, no solo el monopólico, sino que ha dirigido el sector eléctrico a tal punto que ya empiezan a desguazarla en proceso con el problema del control de las líneas, de las tensiones, modificando las regulaciones para que eso termine en manos del sector privado y abren a la participación por la vía de la supuesta contratación de servicios a grupos privados que nosotros llamamos en la discusión del pacto y denunciamos cuando eso se discutía como las llamadas edes moradas en aquel momento, que ahora cambiaron de color porque precisamente se ponen al servicio de los que están gestionando el proceso actual. Entonces, ese fenómeno de la ineficiencia hay que llamarlo por su nombre, ese es el roboducto que es igual a una EDE. El segundo elemento fundamental es que se está produciendo un asalto definitivo al control del sector por parte de los grupos monopólicos a través de la sobredeterminación de los generadores, del control de las sedes, y ahora van, y está planteada en las sugerencias acá, directa que le hacen al gobierno, y en esa lógica está el gobierno de Luis Abinader y no del PRM, porque este no es un gobierno del PRM, este es un gobierno del empresariado alto, de los grupos monopólicos, que son los que toman las decisiones y que son los que dirigen la política pública a lo Drácula, como yo decía al principio. Entonces, cuando tú ves eso, ahora van por las hidroeléctricas, Ramón. Está planteado la privatización de las hidroeléctricas. Pero en la ley, hasta 5 en la ley, les dije cuando aquella noche nosotros diseñamos todo eso, le pusimos, se crea la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, que no podrá nunca privatizarse. Así mismo lo pusimos en la ley. Se crea la empresa de transmisión eléctrica, que tampoco puede nunca privatizarse. ¿Y sabe cómo dicen las sugerencias ahora? Refiriéndose a eso, dice que la intervención pública bajo administración privada, está planteado con esas palabras, Ramón, bajo administración privada, mientras sea así. Porque se ha demostrado ahora, y tú explícale eso al pueblo también, que aquel mito de que el sector privado no fracasa y que es transparente, y que es todo eso es mentira. Porque el mundo ha caído y se ha rendido, se ha desplomado, y lo ha desplomado el sector privado. Y eso en Estados Unidos, el sistema bancario no cayó todo por la intervención del Estado. ¿Quién fue que salvó? Pero la industria automovilística tampoco existiría en Estados Unidos porque quebró toda, y entonces sin tener ninguna razón para quebrar. ¿Quién fue que la rescató? Ese mismo que está ahora de presidente de Estados Unidos, Biden. De manera que ya el argumento, y además el caso de China, de que ha pasado de ser un país donde la pobreza era casi indecente, pero en 1973 Deng Xiaoping con estos criterios: como la riqueza nace de la pobreza, porque lo originario es la pobreza, el hombre nació pobre. La gente se pregunta por qué existen naciones pobres, y esa pregunta no tiene sentido. Lo que usted debe preguntar es por qué existen naciones ricas. Entonces Deng Xiaoping, esa sabiduría eterna de los chinos, se planteó: China va a ahorrar el 50% de lo que produzca, por más pobre que sea. Y todavía hoy usted entra, ahorita yo entré a la página CIA Factbook, que es la página de la CIA, y lo voy a volver a hacer ahora. Y sabe que dice que China ahorra el 44.3, aún ahora en las condiciones en que está. ¿Quién le puede? Y entonces los otros principios de Deng Xiaoping fue una nación, dos sistemas. El Partido Comunista va a dirigir a China, pero la economía va a ser la economía de mercado. Recuperando hasta Taiwán sin tirar un tiro. Claro, y en eso, en realidad, en 20 años, ha superado sobre 800 millones de pobres y va camino a eliminar la pobreza totalmente en menos de 20 años, enfrente de las narices de los capitalismos y del
neoliberalismo mundial, de manera que si hay un exitoso en todo esto y si hay un fracaso, ha sido ese modelo privado que está por encima de todo, de que la capacidad de que Fukuyama llamaba del fin de la historia. Entonces, aquí yo no sé cómo se llama esa ideología en China, porque comunista no es, pero no estamos peleando por un nombre, buscando la eficiencia. Aunque ellos se reclaman como tal. Ellos dicen sí, pero eso hay que ponerle el nombre, hay que inventar una patente de invención, porque eso, marxismo, leninismo no es, comunismo no es, lo que sea, un capitalismo de Estado exitoso, póngale usted el nombre que quiera. Y no solo van por las EDES, sino que van por las hidroeléctricas, sino que en ese marco también van por la empresa de transmisión eléctrica y por recuperar la lógica que falta sobre el tema de la desaparecida o en proceso de desaparición empresas de la huelga. Sobre todo eso porque no tienen componte, no tienen freno, no hay parámetro para la voracidad de esos que han producido un asalto definitivo no solo del sector, sino de la dirección de la política pública.